Mis padres me abandonaron en el desierto abrasador mientras estaba embarazada de 6 meses. Mi nombre es Emily. Tengo 21 años y les cuento mi historia porque debo hacerlo. Porque si no lo hago, el silencio me devorará viva. El sol no solo brillaba. Presionaba contra mi espalda como una mano caliente y pesada, empujándome hacia la nada. Se sentía como un castigo. Da un agradable paseo. Aclara tu mente, dijo mamá. Su voz era frágil como hojas secas. No me miró cuando lo dijo. Estaba mirando su propio reflejo en el espejo del parasol, revisando su lápiz labial. Necesitas aire fresco, añadió papá. Él era quien conducía. Sus ojos permanecieron pegados al parabrisas a pesar de que estábamos parados. Odiaba mirarme. Lo había odiado durante meses. Su gran SUV negro estaba al ralentí en la carretera de tierra vacía. El aire acondicionado estaba a todo volumen y podía sentir el aire frío todavía pegado a mi ropa. Fue la última amabilidad que sentiría de ellos. Mi hermana Hannah se asomó por la ventanilla trasera. Tenía 23 años, la perfecta, la que amaban. Tenía una sonrisa en su rostro, una sonrisa realmente brillante. No te alejes demasiado, Emily, gritó como si fuera una broma. Como si estuviéramos en un picnic familiar. Entonces la puerta se cerró de golpe. Mi padre había extendido la mano por la consola para tirar de la manija, empujándome hacia la grava. Tropecé, el peso del bebé me hacía torpe. Ni siquiera me había puesto de pie completamente cuando escuché los seguros hacer clic. Clic. Fue un sonido tan pequeño, pero fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. El coche giró. No se alejó a toda velocidad. Hizo un giro lento y cuidadoso, un cambio de sentido en el ancho camino de tierra. No quería patinar sus neumáticos. Fue tranquilo, deliberado, y luego el polvo los engulló por completo. Me quedé allí mucho tiempo. Creo que fue 1 minuto. Podrían haber sido 10. El silencio que dejaron fue ensordecedor. El ruido del motor había desaparecido. No había pájaros, ni viento, solo el zumbido del calor en mis oídos. Al principio, pensé que estaban regresando. ¿Está bien? Se acabó la broma. Intenté gritar. Mi voz salió rota. No es divertido. Empecé a caminar en la dirección en que se habían ido, pero la nube de polvo ya se estaba asentando. No había nada allí. Solo un largo camino vacío que se extendía hacia una carretera que ni siquiera podía ver. Mamá. Papá. Lo grité. Grité hasta que sentí que mi garganta se desgarraba. Grité hasta que el sonido ya ni siquiera me sonaba a mí. Entonces me detuve porque una sensación fría y horrible se extendía por mi estómago. Una sensación más pesada que el bebé. Esto no era una broma. Esto no era un error. No me habían olvidado. Me habían abandonado. Me habían abandonado embarazada de 6 meses en medio de la nada con media botella de agua y sin teléfono. Miré mi cuerpo, la pequeña hinchazón redonda de mi vientre debajo de mi camiseta. Puse mi mano sobre él y pude sentir un pequeño y débil aleteo. Mi bebé. Nuestro bebé. No solo me habían abandonado a mí. Nos habían abandonado a nosotros. Antes de contarles cómo todo cambió, denle me gusta y suscríbanse. Dejen un comentario. ¿Desde dónde nos están viendo? Para entender por qué se fueron, tienen que entender la familia que fingían ser. Desde afuera, parecíamos perfectos. Éramos la familia Carter. Vivíamos en una gran casa blanca con un césped verde. Íbamos a la iglesia los domingos. Mi padre, Richard, era un socio respetado en su firma. Mi madre, Eleanor, formaba parte de la junta de 3 organizaciones benéficas diferentes. Nos tomábamos fotos familiares para las tarjetas de Navidad, todos con suéteres a juego. Sonreíamos. Pero dentro de esa casa, el amor no era un sentimiento. Era una moneda. Y yo siempre estaba en bancarrota.
Toda mi vida fue una larga comparación con mi hermana Hannah. Hannah era la favorita. No era un secreto. Era un hecho. Como el color del cielo. Hannah era bonita, pulcra y siempre tenía razón. Sacaba sobresalientes. Era capitana del equipo de debate. Iba a estudiar derecho como papá. Mamá decía que tenía potencial. Papá decía que tenía disciplina. ¿Yo? Yo era la creativa. Así me llamaban cuando querían ser amables. Yo era la sensible. Así me llamaban cuando era un problema. No quería ir a la escuela de negocios. Me gustaba pintar. Me gustaba escribir. Me gustaban las cosas tranquilas. A Hannah le gustaba ganar. Recuerdo mi 16º cumpleaños. Mamá y papá me dieron un bono de ahorro para la universidad. Es práctico, Emily. Dijo papá. Tu arte es un buen pasatiempo, pero este es tu futuro. 2 meses después, para el 18 cumpleaños de Hannah. Estacionaron un convertible blanco completamente nuevo en la entrada. Para nuestra estrella papá había radiado. Cuando me sentí decepcionada por un segundo, mi madre me apartó en la cocina. No te atrevas a arruinar esto para tu hermana. Siseo. Hannah se gana las cosas. Tú solo sientes cosas. No es lo mismo. Aprendí a callar. Aprendí a hacerme pequeña. Pasaba la mayor parte de mi tiempo en mi habitación pintando cuadros de lugares a los que quería ir. Lugares que estaban lejos de ellos. Luego, en mi 2º año de universidad, conocí a Ryan. Él no era como los chicos que mis padres querían para Hannah. No tenía un fondo fiduciario. Trabajaba en la cafetería del campus, pero era amable. Fue la primera persona que me miró y no pareció querer que yo fuera otra persona. Me vio. Cuando descubrí que estaba embarazada, estábamos aterrorizados. Ryan prometió que se quedaría. Dijo que me amaba. Dijo que lo resolveríamos. Una semana después, su teléfono estaba desconectado. Su habitación en la residencia estaba vacía. Simplemente se había ido. Más tarde descubrí que mi padre le había pagado. Convenció a Ryan de que era lo mejor para todos. Le dio $22,000 para que desapareciera de mi vida. Estaba sola y tenía que decírselo. Lo senté en la sala, la misma sala donde abríamos los regalos de Navidad. Estaba temblando. Estoy embarazada. La cara de mi padre no cambió. No gritó. Solo me miró como si fuera una mala inversión. Nos has avergonzado, dijo. Su voz era tranquila. Eso siempre era peor. Mi madre comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de ira. ¿Cómo pudiste? Susurró, mirando la chimenea. Después de todo lo que te hemos dado. Has arruinado el nombre de esta familia. Has arruinado mi reputación. Hannah, que estaba sentada en el sofá, solo suspiró. Siempre supe que la cagarías, Emily. Eres simplemente débil. Esa noche, mi madre entró en mi habitación. Yo estaba llorando. Pensé por un segundo que había venido a consolarme. Se sentó al borde de mi cama, pero no me tocó. Te has metido en esto, Emily, susurró, su voz fría. Ahora tienes que apechugar. Pensé que se referían a la decepción. Pensé que se referían a la vergüenza. Pensé que se referían a que tendría que hacer esto sola. No me di cuenta de que se referían a la muerte. No me di cuenta de que ya habían decidido. Yo era la mancha que tenían que eliminar, el problema que tenían que resolver. Y así fue como terminamos en el coche. Me dijeron que íbamos a una clínica, una especial para mujeres en mi situación. Dijeron que estaba a unas pocas horas de distancia, fuera del estado, donde nadie lo sabría. Fui tan estúpida. Estaba tan destrozada que de hecho sentí un pequeño y diminuto destello de alivio. Pensé, quizás esto es ellos ayudando.
Quizás esta es su extraña y fría forma de arreglar esto. Les creí. Les creí hasta el momento en que la grava golpeó el costado del coche. Les creí hasta el sonido de ese clic. De pie bajo el sol abrasador, finalmente lo entendí. No era la sensible. Era la prescindible. Las semanas previas a ese viaje fueron un infierno especial. La casa, que nunca había sido cálida, se convirtió en una tundra helada. Comenzó con susurros. Los miembros de mi familia no eran gritones. Eran planificadores. Eran susurradores. Su ira nunca fue ardiente. Era fría y afilada. Después de que les conté, actuaron como si yo no estuviera allí. Entraba en la cocina y mi madre y Hannah dejaban de hablar. Simplemente me miraban a mí y a mi creciente barriga con una expresión de puro disgusto. Luego volvían a su café y comenzaban a hablar sobre el almuerzo benéfico como si yo fuera un mueble. Mi padre era peor. Dejó de hablarme por completo. Trabajaba hasta tarde. Llegaba a casa y escuchaba sus pasos ir directamente a su estudio. La puerta se cerraba con llave. El verdadero cambio ocurrió unas 2 semanas antes de que me abandonaran. El silencio se rompió y comenzaron los susurros. Escuchaba el teléfono sonar tarde por la noche. La voz profunda y tranquila de mi padre. Se quedaba en silencio en el momento en que me acercaba al estudio. Son solo negocios, Emily, decía mi madre, bloqueando la entrada. Ve a la cama. Necesitas descansar. Lo dijo como si le importara. Era la parte más cruel. Empecé a sentirme como un fantasma en mi propia casa. Era un problema que estaban resolviendo. Entonces, una noche, no pude dormir. El bebé me presionaba la vejiga y tenía sed. La casa estaba oscura. Caminé por el pasillo pasando el estudio de mi padre. La puerta estaba un poco abierta. Escuché la voz de mi madre. Richard, simplemente no sé qué pasa si sale mal. No va a salir mal, Eleanor. La voz de mi padre era firme. La voz que usaba cuando un negocio estaba a punto de cerrarse. Todo está arreglado. El lugar es remoto. Nadie va por allí. No en esta época del año. Una pausa. Contuve la respiración. El desierto es una buena cubierta, continuó. Es vasto. Es limpio. Mi corazón se detuvo. ¿El desierto? Vivíamos en un suburbio frondoso. El desierto estaba a horas de distancia. Entonces escuché a Hannah y su voz estaba emocionada. Es algo poético, en realidad, dijo Hannah. Podía escuchar la sonrisa en sus palabras. Ella siempre quiso ser artista. Tan dramático. Ahora tiene su salida dramática. Hannah, ya basta. Mi madre espetó, pero no había fuerza detrás de ello. ¿Qué? Dijo Hannah. Es el plan perfecto. Diremos que se extravió. Hormonas del embarazo. ¿Sabes lo emocional que ha estado? Le diremos a la policía que intentamos encontrarla. Pobre cosa. Simplemente perdió el control. La voz de mi padre interrumpió, fría y definitiva. Organizaremos una búsqueda. Nos lamentaremos y luego se acabará. La familia volverá a estar limpia. Nadie lo cuestionará, susurró mi madre. No era una pregunta. Era una afirmación. Se estaba convenciendo a sí misma. No lloré. No me moví. Ni siquiera respiré. Me quedé allí en el pasillo oscuro con mi mano en mi vientre. Sentí las tablas del suelo bajo mis pies. Sentí el aire frío que venía de debajo de la puerta. Memorí cada palabra, cada pausa, cada plan. No estaban solo enojados. No estaban solo avergonzados. Eran asesinos. Y yo era su objetivo. Retrocedí tan lentamente, mis pies sin hacer ruido. Volví a mi cama.
Me subí las sábanas hasta la barbilla. Estaba helada. Un nuevo sentimiento había reemplazado al miedo. Era una furia terrible, fría y clara. Supe en ese momento que no podía huir. Todavía no. ¿A dónde iría? No tenía dinero. Mi padre había cerrado mi cuenta bancaria. No tenía coche. Mi madre había tomado mis llaves. Por mi propia seguridad. Yo era su prisionera, así que tenía que jugar su juego. Durante la semana siguiente, fui la chica que ellos querían. Era emocional. Lloraba. Me quedaba en mi habitación. Actuaba perdida y confundida. Me hice débil. Me hice la víctima perfecta. Cuando mi padre vino a mi habitación, con una máscara de falsa preocupación en el rostro, y dijo: Emily, mañana vamos a dar un paseo. Todos nosotros, para hablar y aclarar el ambiente. Lo miré, con los ojos muy abiertos. Está bien, papá, susurré. Él sonrió. Una sonrisa tensa y delgada. Esa es mi chica, dijo. Supe, mientras cerraba la puerta, que iba a morir. O eso pensaban ellos. Esa es la única cosa que no sabían. Yo no era la sensible. Yo no era la débil. Yo era la que iba a sobrevivir. Pensaron que el desierto me mataría. Pensaron que el sol y el silencio serían el final de mi historia. No me mató. Me bautizó. La primera hora después de que el SV desapareció fue de pánico. Corrí. Tropecé por el camino de tierra gritando sus nombres. Caí, raspándome las rodillas en la grava. El dolor era agudo, pero no era nada comparado con el dolor en mi pecho. Luego el pánico se convirtió en sed. El calor era un ser vivo. Era un monstruo que me envolvía, succionando la humedad de mi piel, mi boca, mis ojos. Mi botella de agua se vació en 30 minutos. La botella de plástico se sentía caliente en mi mano. Sabía que no podía quedarme en la carretera. La carretera era la muerte. La carretera era donde me dejaron. Vi una línea de colinas en la distancia. Se veían moradas y borrosas. Tal vez había sombra. Tal vez había otro camino. Empecé a caminar. Mis zapatos eran zapatillas de lona delgadas. No estaban hechas para esto. Cada paso era una agonía. El suelo estaba endurecido, pero cubierto de rocas afiladas y espinas. El calor que subía del suelo era tan malo como el sol que bajaba. Caminé durante horas. El sol se movió del centro del cielo hacia el oeste, colgando bajo y enojado. Brillando directamente en mis ojos. Pensé en mi bebé. Lo siento, susurré, con la mano en mi estómago. Siento mucho habernos metido en esto. Mi cuerpo estaba fallando. Mis piernas temblaban. Mi espalda me dolía por el peso del bebé. Estaba tan cansada. Encontré un arbusto pequeño y delgado que apenas ofrecía sombra, y me desplomé debajo de él. Aquí es, pensé. Aquí es donde ganan. Aquí es donde muero. Cerré los ojos. Podía ver sus caras, los ojos fríos de mi padre, los labios apretados de mi madre. La sonrisa burlona de Hannah. Probablemente ya estaban en casa, sentados en el aire acondicionado. Quizás mi madre estaba preparando la cena. La idea me revolvió el estómago y entonces lo sentí. Una patada. No fue un aleteo. Fue una patada real y fuerte justo contra mis costillas. Fue una patada que decía, estoy aquí. Abrí los ojos. El bebé volvió a patear. Una vez, 2 veces, como si supiera que estábamos luchando por vivir. Una nueva fuerza me llenó. No era mi fuerza. Era la suya. Era la nuestra. No, dije. Mi voz era un susurro ronco. No dejaré que ganen. Me levanté. Me dolió. Todo me dolía. Pero me levanté. No era Emily, la hija sensible. No era Emily, el error.
Era una madre. Y no dejaría que mi hijo muriera en este páramo. Caminé. No sé por cuánto tiempo. El sol estaba tocando las cimas de las colinas. El cielo se estaba volviendo de un naranja terrible y hermoso. Estaba refrescando, pero sabía que el frío sería otro tipo de peligro. Entonces lo vi. Un débil brillo en la distancia. No era borroso. Era brillante. Una luz. Recé para que no fuera un espejismo. Por favor, rogué a nadie. Por favor, que sea real. Tardé otra hora en llegar allí. Gateé los últimos 100 metros. Mis piernas estaban destrozadas. No era un espejismo. Era una pequeña y vieja gasolinera. Solo 2 surtidores y una pequeña caseta. Al letrero le faltaban letras. Era lo más hermoso que jamás había visto. Me arrastré hasta la manija de la puerta y caí dentro. El timbre de la puerta sonó, un sonido pequeño y alegre. Un hombre estaba sentado detrás del mostrador. Era viejo, con barba blanca y una gorra de béisbol. Estaba leyendo un periódico. Levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par. Intenté hablar. Ayuda, creo, dije. Él se movió antes de que yo siquiera tocara el suelo. Dios mío, hija, dijo. Se arrodilló a mi lado. No me tocó. Solo habló, su voz tranquila. Mi nombre es Carl. Estoy pidiendo ayuda ahora mismo. Estás a salvo. Él estaba al teléfono. Tengo a una joven aquí. Parece embarazada. Deshidratación severa. Sí, de inmediato. Volvió con una botella de agua y un paño húmedo. No preguntó qué había pasado. No preguntó quién había hecho esto. Solo puso el paño frío en mi frente. Vas a estar bien, dijo. La ambulancia ya viene. Solo aguanta. Lloré. Fueron las primeras lágrimas que derramé en todo el día. No eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de alivio. En la ambulancia, me pusieron un suero en el brazo. El líquido frío se sintió como vida. Tienes suerte, dijo el paramédico, joven y con ojos amables. 1 hora más allí. Estabas a minutos de una falla orgánica. Tú y el bebé. Miré la pantalla del ultrasonido en el hospital esa noche. La pequeña forma granulosa de mi hijo. Su corazón latía fuerte, constante. Él sobrevivió. Yo también. Y ese fue su primer error. No me quedé en ese hospital. No podía. La mañana después de que me salvaron, un oficial de policía vino a mi habitación. Era amable. Señora, necesitamos saber qué pasó, quién la dejó allí. Lo miré. Vi las conexiones de mi padre. Vi a las amigas benéficas de mi madre. Vi un sistema que les creía a ellos, no a mí. Si decía la verdad, me encontrarían. Me llamarían loca. Dirían que no era apta. Me quitarían a mi bebé. Así que mentí. Fue mi novio, susurré, haciendo que me salieran las lágrimas. Me golpeó. Dijo que se iba a deshacer del problema. Me empujó fuera del coche. No sé dónde. ¿Está? Por favor, no le digan que me encontraron. Vendrá por mí. La cara del oficial se endureció. Me creyó. La piedad es una herramienta poderosa. Una trabajadora social me ayudó. Vio a una mujer embarazada abandonada huyendo de un monstruo. Tenía razón. Solo tenía al monstruo equivocado. Me consiguió un billete de autobús. Me dio $300 en efectivo de un fondo de emergencia. Ve al este, dijo. Ve a un lugar donde él no buscará. Tomé el autobús. Viajé durante 2 días, durmiendo con la cabeza apoyada en la ventana. Me bajé en una pequeña ciudad a 2 estados de distancia, un lugar sin memoria. Alquilé un pequeño apartamento de una habitación encima de una panadería. Pagué en efectivo.
Conseguí un trabajo, también por dinero en efectivo. Sirviendo mesas en un restaurante abierto 24 horas. Las propinas eran terribles, pero el dueño no pedía identificación. Usé un nombre falso, Sara. Sencillo, simple, olvidable. Fui Sara durante 3 semanas cuando lo vi. Estaba en mi apartamento. Mis pies apoyados en una caja de cartón. El pequeño televisor borroso en la esquina estaba en las noticias nacionales. Y entonces vi mi casa, la Casa Blanca, el césped verde, una comunidad de luto, dijo la reportera. Su voz cargada de simpatía. La búsqueda de Emily Carter, de 21 años. Ha sido oficialmente suspendida. Ahora se la da por muerta. Mi corazón golpeó en mi pecho. Celebraron un funeral. Salió en la televisión. Las noticias locales lo cubrieron en vivo. Las conexiones benéficas de mi madre, los socios comerciales de mi padre, todos estaban allí. Las cámaras se acercaron a mi familia. Estaban en la primera fila, vestidos de negro. Mi madre se llevó un pañuelo de encaje a la cara. Nuestra dulce Emily se ahogó ante un reportero. Ella estaba tan atribulada. Lo intentamos. Lo intentamos mucho. Mi padre estaba a su lado, con la mano en su espalda. Parecía estoico, afligido. Era una chica maravillosa, dijo, con la voz entrecortada. Se fue demasiado pronto. La presión. Fue demasiado para ella. Luego la cámara encontró a Hannah. Estaba llorando. Lágrimas perfectas y hermosas. Simplemente no pudo manejarlo, susurró. Se extravió. Buscamos. La buscamos por todas partes. Me senté en mi colchón deforme a 2 estados de distancia, muy viva. Estaba comiendo un trozo de pan tostado seco. No lloré. No grité. Los observé. Observé sus caras perfectas y mentirosas. Los observé enterrar un ataúd vacío. Eran buenos. Tenía que admitirlo. Eran convincentes. El mundo entero les creyó. La voz de la reportera volvió. Un trágico final para una joven que no pudo afrontar las presiones de la maternidad soltera. Tenían su historia. Tenían su final limpio. Apagué la televisión. La habitación quedó en silencio. Tenía un nuevo nombre, Sara. Tenía un nuevo número, un teléfono móvil de prepago, y tenía una nueva y ardiente razón para vivir. Ya no era solo la supervivencia. Era la justicia. Fui Sara durante 9 meses. Los primeros 3 meses fueron los más difíciles. Todavía estaba embarazada. Estaba pesada. Mis pies se hinchaban tanto que al final de mis turnos en el restaurante apenas podía quitarme los zapatos. Trabajaba el turno de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Era el único que tenían. El restaurante era una caja pequeña y brillante en una carretera oscura. Un imán para camioneros e insomnes. Mi apartamento era de 2 habitaciones encima de una panadería. Siempre hacía calor y siempre olía a levadura y azúcar. Tenía un colchón deforme en el suelo, una hornilla y un televisor pequeño y parpadeante. Era un lugar miserable, y era el lugar más seguro en el que jamás había estado. Mi jefa, María, era una mujer que lo había visto todo. Era bajita, regordeta y tenía un tatuaje de una rosa en la mano. Nunca preguntó por los moretones en mis brazos, los que me había hecho en el desierto. Nunca preguntó de dónde venía. Una noche, estaba sentada en un reservado puliendo cubiertos. Tenía 8 meses de embarazo y estaba tan cansada que lloraba en silencio. María se sentó frente a mí. Me empujó un plato de comida. Come, mija, dijo. Por el bebé. Estás haciendo el trabajo de 2. No puedo, susurré. Estoy tan cansada. Lo sé, dijo, con voz áspera pero amable. Este mundo no es bueno con chicas como tú. Por los bebés. Tienes que ser una loba.
Pareces una oveja, pero por dentro sé una loba. Nunca olvidé eso. Sé una loba. Después de que se transmitió mi funeral, el dolor que pensé que sentiría nunca llegó. Fue reemplazado por una claridad fría y dura. El duelo es para las personas que han perdido algo. Yo no había perdido nada. Había sido desechada. Y la venganza no es ira. Eso lo aprendí en el desierto. La ira te consume. Es caliente y rápida. Yo no quería calor. Quería hielo. Paciencia. Eso era lo que necesitaba. Mi hijo nació un martes lluvioso en el hospital del condado. Lo sostuve, esa personita diminuta y perfecta. Me miró con ojos grandes y oscuros. No sabía que el mundo era cruel. Solo me conocía a mí. Lo llamé Leo porque era un luchador. Era mi león. Intentaron matarnos, Leo, susurré a su pequeña carita dormida. Intentaron matarte. Nunca, nunca más dejaré que le hagan daño a nadie. Cuando llevé a Leo a casa, al pequeño apartamento, el plan comenzó. Ahorré cada dólar del restaurante. Vivía de la nada. Compré una computadora portátil usada en una casa de empeño. Compré una docena de tarjetas de datos prepagas. Nunca usé la misma wifi. Fui a la biblioteca pública. Me senté en cafeterías. Era un fantasma. Empecé con mi padre. Su empresa era Richard Carter Investments. Siempre sonó tan limpio, tan aburrido. En la superficie, lo era. Compraba y vendía bienes raíces comerciales. Pero recordaba los nombres. Los nombres que susurraba por teléfono. Los nombres que maldecía en la cena. Me sentaba en la parte trasera de la biblioteca. Leo dormía en su Moisés a mis pies. Busqué registros públicos, escrituras de tierras. Archivos de sociedades de responsabilidad limitada. Mi padre era inteligente. Usaba empresas fantasma, pero también era arrogante. Usaba el mismo abogado para registrar todas ellas y usaba los mismos nombres para ellas. HLC Properties, Hannah, ELC Investments, mi madre, Eleanor, RCL Holdings, Richard. Estaba comprando humedales protegidos. Los compraba por centavos a través de sus empresas fantasma. Luego, uno de sus socios en la junta de zonificación rezonificaba la tierra. Luego la vendía a desarrolladores por millones. No era solo un empresario. Era un criminal. Estaba envenenando el suministro de agua para obtener ganancias. Encontré los documentos. Los guardé todos. Hice copias. Hice copias de seguridad en 3 unidades diferentes. Luego, mi madre. La Fundación Carter para Familias. Era su orgullo. Ella organizaba galas. Salía en las páginas de Sociedad. Su caridad era una broma. Siempre lo supe. Era una forma de sentirse importante. Pero a medida que investigaba, me di cuenta de que era más oscuro que eso. Inicié sesión en su correo electrónico. Todavía sabía la contraseña. Era Hannah Lab 1. Nunca se había tratado de mí. Miré las cuentas de la fundación, las subvenciones. Una subvención de $10,000 a una escuela privada local. El mismo mes que despidieron a un maestro por acusaciones contra uno de los amigos de Hannah. Una donación de $50,000 a una pequeña clínica. La misma que había perdido los papeles de Dewey del hijo de un socio comercial. La caridad de mi madre no era una caridad. Era un fondo de sobornos. Era dinero para callar. Era el trapeador y el cubo que mi familia usaba para limpiar sus desastres. Descargué cada transferencia bancaria, cada correo electrónico de estimada Eleanor. Gracias por su discreción. Finalmente, Hannah. Esto fue lo más fácil. Hannah era descuidada. Era arrogante. Creía que era intocable. Tenía un trabajo en la compañía de mi padre. Un puesto de vicepresidenta de marketing que él creó para ella.
Tenía una tarjeta de crédito de la compañía. Hackeé su correo electrónico en menos de 10 minutos. Su contraseña era futura señora Thompson 1, el nombre de su prometido. Estaba falsificando cheques, pequeños al principio. Se estaba reembolsando gastos que nunca ocurrieron. Almuerzos, material de oficina. Estaba robando a nuestro padre. Pero lo mejor, también estaba usando la tarjeta de la compañía para toda su boda, el vestido, el catering, el depósito de $20,000 en el lugar. Lo justificaba como un retiro corporativo para ella y sus amigos. Lo tenía todo. Me senté en mi pequeño y cálido apartamento, Leo arrullando en su canasto de ropa. Tenía un archivo en mi computadora portátil. Estaba etiquetado como La familia. Dentro había 3 carpetas. Papá, mamá, Hannah. Estaban llenas de veneno. Y yo era la única con el antídoto. Miré a mi hijo. Pensaron que era débil, susurré. Pensaron que era sensible. Olvidaron que era suya. Olvidaron que sé ser fría. Olvidaron que sé ser paciente. Durante 9 meses, mientras mi vientre crecía, lo reuní todo. Luego, durante 6 meses más, mientras mi hijo crecía, afilé el cuchillo. Ya no era Sara la camarera. Era Emily y era una loba. No encendí el fuego. Solo encendí el primer fósforo. Leo tenía 6 meses. Estaba empezando a reír. Ese sonido puro y feliz, fue lo que finalmente me hizo moverme. Era hora. Empecé poco a poco. Tenía que construir el humo antes de mostrar las llamas. Usé un teléfono desechable. Envié un mensaje de texto a un reportero de negocios local. Un hombre conocido por ser ambicioso y querer hacerse un nombre. Pregúntale a Richard Carter sobre las propiedades de HLC, escribí. Pregúntale qué está construyendo en los humedales protegidos. Envié un archivo diferente desde la computadora de una biblioteca a un bloguero de chismes de sociedad. Le envié la transferencia bancaria de la fundación de mi madre a la escuela privada. ¿Por qué la Fundación Carter está comprando el silencio de una escuela preparatoria local? Durante una semana, nada. Casi perdí los nervios. Estaba en el restaurante limpiando el mostrador. El pequeño televisor en la esquina estaba en las noticias locales. Y en las noticias de negocios, la presentadora dijo: se están planteando preguntas sobre un acuerdo de desarrollo en las antiguas marismas. Richard Carter de Carter Investments ha sido acusado por un grupo de vigilancia local de... Se me cayó el trapo. Mis manos temblaban. El grupo de vigilancia era falso. Yo mismo había creado el sitio web 2 meses antes. El reportero solo había necesitado una fuente para citar. Ese fue el primer dominó. Un día después, el blog de chismes se encendió. Que reina de la alta sociedad está usando su fundación como alcancía personal para encubrirlos pequeños y sucios secretos de su familia. Estaba sucediendo. Estaban distraídos. Estaban ocupados con sus negocios y sus vidas sociales. No estaban buscando un fantasma. Ahora era el momento del evento principal. Había estado investigando periodistas durante meses. No quería un bloguero. Quería un asesino. La encontré. Su nombre era Jessica Riley. Era una reportera nacional y había derrocado a 2 senadores y un director ejecutivo. Era brutal y justa. Fui a una nueva biblioteca en un pueblo diferente. Creé una nueva cuenta de correo electrónico encriptada. Pasé 4 horas escribiendo el correo electrónico. Mi línea de asunto era el fraude, chantaje e intento de asesinato de la familia Carter. Mi correo electrónico era simple. Señorita Riley, mi nombre es Emily Carter. Informará que estoy muerta. No lo estoy. Mi familia. Richard, Eleanor y Hannah Carter. Intentaron asesinarme. Me abandonaron en el desierto de Anza Borrego cuando estaba embarazada de 6 meses.
Sobreviví. Son mentirosos. Son defraudadores y son criminales. Adjunto 3 archivos. Archivo 1. Prueba del fraude de tierras y empresas fantasma de Richard Carter. Archivo 2. Prueba del uso de la Fundación Carter por parte de Eleanor Carter para chantaje y dinero para callar. Archivo 3. Prueba del desfalco de Hannah Carter. Descubrirá que son una familia que se comió a sí misma. Busque más a fondo. Adjunté las carpetas. Hice clic en enviar y salí de la biblioteca. Mi corazón intentaba salirse de mi pecho. No tuve que esperar mucho. 2 días después, el artículo de Jessica Riley no solo se publicó. Explotó. Fue la historia de primera plana en su sitio nacional de noticias, la Fundación Carter. Familia respetada acusada de fraude, malversación y encubrimiento. Mi nombre no estaba en él. Todavía no. Ella estaba reteniendo eso. Estaba construyendo su caso tal como yo lo hice. Comenzó con el dinero. A finales de mes, nuestra entrada, la entrada de ellos, estaba llena de camionetas de noticias. No las camionetas de noticias locales comprensivas de mi funeral. Estas eran camionetas nacionales. Eran tiburones. Lo vi todo en el pequeño televisor de mi apartamento. Vi a Hannah. Su compromiso fue cancelado. Los blogs de chismes la destrozaron. Futuro novio abandona a la desfalcadora. Vi un clip de ella corriendo hacia su coche, con la cara manchada. Ya no era bonita. Vi a mi madre. Fue destituida de la junta de sus otras organizaciones benéficas. La Fundación Carter para Familias estaba bajo investigación federal. Vi un vídeo de ella intentando ir al supermercado. Los reporteros gritaban preguntas. Eleanor. ¿Usó dinero de caridad para pagar la escuela de su hija? ¿A cuántas personas hizo callar? Se le cayeron las bolsas. Un cartón de leche explotó en el pavimento. Se quedó allí, cubierta de él. Vi a mi padre. Las acciones de su compañía se desplomaron. Sus socios, los hombres a los que había estado dando palmadas en la espalda durante 20 años. Lo estaban abandonando. Fue suspendido, a la espera de una investigación interna. Se enfrentaba a cargos federales por el fraude de tierras. Me senté allí en mi habitación pequeña y calurosa. Estaba meciendo a Leo para que se durmiera. Llevaba un pequeño pijama azul que había comprado en una tienda de segunda mano. Estaba cálido y seguro, y olía a talco de bebé. Nos habían enterrado. Me habían enterrado en el desierto, y se habían enterrado a sí mismos en sus propias mentiras. Le susurré a mi hijo dormido, nos enterraron, bebé. Pero olvidaron que se cavar. El mundo sabía que mi familia era criminal, pero aún me consideraban una tragedia. Seguía siendo la pobre y atribulada Emily, que se había extraviado y sucumbido a los elementos. Mi familia seguía usando mi muerte como escudo. En sus declaraciones públicas, me usaban. Estamos de luto, dijo el abogado de mi padre. Esta familia ha pasado por una tragedia inimaginable con la pérdida de su hija. Emily. Estas acusaciones financieras son una distracción de su dolor. Su dolor. Estaban usando mi muerte. La muerte que habían fingido. La muerte que habían causado. La investigación de fraude no fue suficiente. Yo estaba a salvo. Leo estaba a salvo. Pero no era justicia. Justicia era que ellos miraran al mundo a los ojos y admitieran lo que hicieron. Y yo sabía que nunca harían eso. A menos que tuvieran que hacerlo. Era hora de la segunda ola. Esta no era para los medios. Esta era para ellos. Fui a una farmacia. Imprimí una sola foto. Era la ecografía. La que me dio el hospital la noche que Carl me encontró. La que demostraba que Leo y yo habíamos sobrevivido al desierto. Fui a una oficina de correos en un pueblo a 30 millas de distancia.
Compré una pequeña caja marrón. Puse la foto de la ecografía dentro. Nada más. Escribí una nota. La puse en la caja encima de la foto. La escribí con un rotulador rojo. Letras grandes. Deberías haberte asegurado de que no saliera de ese desierto. Sellé la caja. La dirigí a la familia Carter. La envié con confirmación de firma. Necesitaba saber el momento en que llegara. 3 días después, recibí la notificación, entregado. Firmado por H. Carter. Hannah. Cerré los ojos. Me lo imaginé. Me la imaginé abriéndola. Me la imaginé viendo la foto. Me la imaginé leyendo la nota. Me la imaginé haciendo la llamada telefónica a nuestra madre. El chillido. El pánico. Está viva. Está viva. Está viva. Lo sabían. Ahora lo sabían. Sabían que yo estaba ahí fuera. Sabían que los estaba observando. Sabían que yo era quien los había arruinado. El terror que sentí en el desierto, la soledad, el miedo. Se los había devuelto todo por correo. Pero no había terminado. Estaban en pánico. Estaban atrapados. Era hora de destruir la trampa. Era hora del verdadero golpe. El que había estado guardando. Mi padre era un hombre de tecnología. También era un idiota. Era arrogante. Amaba su SUV negra. Había instalado un sistema de cámara de salpicadero de primera línea. Grababa todo, por dentro y por fuera. Y subía automáticamente todas las grabaciones a un servidor en la nube. Un servidor en la nube que yo le había configurado hace 3 años. Un servidor en la nube para el que nunca había cambiado la contraseña. La contraseña era Richard 1. Durante meses había estado sentada sobre el metraje. Lo había descargado todo. Había visto el día entero. Me había obligado a verlo. Observé el viaje de ida. Escuché sus voces. ¿Estás seguro de que este es el lugar, Richard? La voz nerviosa de mi madre. Está bien, Eleanor. Es remoto. Nadie la encontrará hasta que sea demasiado tarde. Esto es casi emocionante. La voz de Hannah desde atrás. Luego los vi detenerse. Vi a mi padre extender el brazo y abrir la puerta. Me vi a mí misma tropezar al salir. Y luego la peor parte, la parte que había guardado. La cámara de salpicadero tenía una cámara trasera. Grabó el coche alejándose. Y en la ventanilla trasera, se podía ver mi reflejo. Se me podía ver embarazada de 6 meses corriendo. Se me podía ver gritando. Se me podía ver caer de rodillas. Se me podía ver la boca abierta formando la palabra mamá. Y se podía escuchar a mi hermana dentro del coche subiendo la radio. Bueno, dijo, su voz clara como una campana. Eso se acabó. Tomé el archivo. Duraba 45 segundos. 45 segundos de puro mal sin filtrar. No lo envié a la policía. No lo envié a Jessica Riley. Lo subí a un sitio web para compartir vídeos. Lo titulé El abandono de Emily Carter. Metraje de la cámara de salpicadero. Luego envié el enlace. Se lo envié a todo el mundo. Se lo envié a Jessica Riley. Se lo envié al departamento de policía local. Se lo envié a los socios comerciales de mi padre. Se lo envié a toda la lista de correo de caridad de mi madre. Se lo envié al exprometido de Hannah. No se volvió viral en horas. Se volvió viral en minutos. El mundo no solo vio su fraude. El mundo lo vio todo. Vieron su coche acelerando. Vieron mi reflejo en la ventanilla trasera. Embarazada, llorando, gritándoles que se detuvieran. Los presentadores de noticias que habían estado informando sobre el escándalo financiero tuvieron que detenerse. En vivo. Se quedaron sin palabras. Reprodujeron el clip.
Luego lo reprodujeron de nuevo. La ira del público pasó del delito de guante blanco al intento de asesinato. Mi padre y mi madre fueron arrestados esa noche, no por fraude, sino por secuestro. Conspiración e intento de asesinato. Hannah fue arrestada con ellos. Lo vi en las noticias mientras los sacaban de la casa esposados. Mi madre sollozaba. La cara de mi padre estaba pálida. Hannah simplemente parecía vacía. Su imperio no solo se desplomó. No solo era ceniza. Era un cráter. Era nada. Apagué la televisión. Levanté a Leo de su cuna. Él me sonrió. Se acabó, le dije. Estamos a salvo. Un año después, volví. El juicio comenzaría en una semana. Habían estado bajo fianza. Sus abogados de alto poder habían logrado que les concedieran arresto domiciliario. Todos sus bienes estaban congelados. El banco se había quedado con la casa, pero se les permitió permanecer en ella hasta el juicio. Una última y pequeña humillación. Conducía nuestro coche nuevo. Era un sedán de 5 años. Era azul. Tenía aire acondicionado funcionando y un asiento de coche nuevo y seguro. Leo estaba atrás. Tenía 1 año. Balbuceaba, sosteniendo un pequeño león de peluche. Conduje por las mismas carreteras. Conduje por los mismos frondosos suburbios. Conduje por la misma calle. La casa se veía horrible. El césped verde perfecto estaba muerto. Estaba marrón y amarillo. La pintura blanca de la casa se estaba pelando. Las ventanas estaban sucias. Un cartel de "Se vende" por el banco estaba clavado en el césped muerto. Aparqué en la entrada justo donde solía estar el SUV negro de mi padre. Salí del coche. No era la misma chica que había sido empujada fuera de un coche. Tenía 22 años. Mi cabello era corto. Me lo había cortado yo misma. Llevaba jeans y una camiseta sencilla. Mis ojos estaban tranquilos. Desabroché a Leo. Lo equilibré en mi cadera. Era pesado. Era real. Caminé hacia la puerta principal. Toqué el timbre. Escuché un arrastre. La puerta se abrió un poco. Era Hannah. La miré fijamente. Ella me miró fijamente. Estaba delgada. Su cabello estaba ralo. Sus ojos estaban apagados. Llevaba una sudadera gris manchada. Parecía un fantasma. No me reconoció. No al principio. ¿Puedo ayudarte?, susurró. Su voz era un graznido. Hola, Hannah, dije. La sangre se le fue de la cara. Sus ojos se abrieron de par en par. Su mano voló a su boca. No, susurró. No, ¿tú a quién es? La voz de mi madre, aguda, molesta. Mi madre apareció detrás de Hannah. Parecía vieja. Su cabello, que siempre había sido perfectamente rubio, estaba gris en las raíces. Su cara era una telaraña de arrugas. Me vio. Se agarró al marco de la puerta. ¿Emily? Entonces mi padre estaba allí. Llevaba una bata de baño en medio de la tarde. Estaba delgado. Su poder se había ido. Solo parecía un anciano frágil. Simplemente se quedó boquiabierto. Hannah estaba temblando. No podía dejar de mirarme. ¿Estás viva?, susurró. Sí, dije. Mi voz era tranquila. Era firme. No tembló. Lo estoy, y él también. Me giré ligeramente. Revelé a Leo en mi cadera. Gorjeó. Señaló con un dedo regordete a Hannah. Las rodillas de mi madre cedieron. Se deslizó por el marco de la puerta y se sentó con fuerza en el suelo. El bebé respiró. ¡Oh, Dios! El bebé. Mi padre finalmente encontró su voz. No era la voz fuerte y segura de Richard Carter.
Era un susurro débil y aterrorizado. Emily, ¿qué quieres? Dinero. No tenemos dinero. Lo miré. Miré a este hombre que había intentado matarme. Querías que aprendiera responsabilidad, dije, mi voz cortó el silencio. Me dijiste que yo misma me lo había buscado. Me dijiste que tenía que asumir las consecuencias. Los miré a los tres. Mi madre desplomada en el suelo, mi padre temblando en su bata. Mi hermana, que parecía destrozada. Así que lo hice, dije. Aprendí responsabilidad. Y también aprendí paciencia. Y entonces lo oyeron a lo lejos. Débil pero cada vez más cerca. Una sirena. Los había llamado. Había llamado a la policía local desde la carretera. Mi nombre es Emily Carter, había dicho. Soy la mujer a la que mi familia dio por muerta. Voy a su casa ahora mismo. Soy su testigo principal y temo por mi seguridad. Las sirenas sonaban fuerte ahora. Luces rojas y azules destellaban sobre la pintura descascarada de la casa. Mi madre comenzó a sollozar. Un lamento agudo y fino. No quisimos. No pensamos. Richard, no pensamos. La voz de mi padre se quebró. Nosotros solo. No sabíamos qué más hacer. Fue un error. Hannah solo susurró. Se balanceaba de un lado a otro, mirándome fijamente. No quise que llegara tan lejos, susurró. Yo solo quería ser la única. Yo solo. No quise esto. Pero lo hiciste, dije. Todos lo hicieron. Los coches de policía se detuvieron en la entrada. Los oficiales bajaron. Me vieron de pie en el porche, sosteniendo a mi hijo. Vieron a las 3 personas destrozadas acobardadas en la puerta. No tuve que decir una palabra. Simplemente me quedé allí, el fantasma en su puerta. El milagro. Me di la vuelta. Volví a mi coche. Puse a mi hijo en su asiento de seguridad. Lo abroché. Me fui y no miré atrás. Los medios me llamaron el milagro del desierto. Escribieron artículos sobre mi supervivencia. Hablaron de mi voluntad de vivir. Pero los milagros no ocurren por casualidad. Ocurren por voluntad. Mi familia fue declarada culpable. Todos ellos. Sus rostros, mientras el juez leía las sentencias, estaban en blanco. Ya se habían ido. A veces, por la noche, todavía escucho el viento del desierto. Vivo en una pequeña casa con un pequeño jardín. Leo tiene su propia habitación. El viento susurra a través de la ventana abierta. Ya no suena cruel. Ya no suena a muerte. Suena a libertad. Querían que me fuera. En cambio, me volví inolvidable. Y cada vez que abrazo a mi hijo, cada vez que le beso la cabeza, le susurro, nos dejaron morir.